Saludamos entonces a cada hermano que está aquí en esta tarde. Dios les bendiga. Me contenta mucho de verles a cada uno de ustedes. También saludamos a aquellas personas que se están conectando a través de Facebook, Instagram, YouTube y las redes sociales. Siempre es un privilegio cada tarde el poder reunirnos. Siempre es una alegría, un gozo saber que podemos estar aquí para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, estoy muy contento porque esta tarde iniciamos un nuevo ciclo, una nueva serie que se llama Un Corazón para Servir. Un corazón para servir. Estamos en nuestra primera parte y hoy vamos a estar hablando de todo este tema y vamos a hacer nuestro enfoque también en la actitud de siervo. Vamos a aprender muchas cosas interesantes. Y yo quería comenzar compartiéndoles una de estas cosas. Como sociedad, acá en Estados Unidos, al día de hoy hay una gran tendencia a sentirnos cansados o a vivir la vida sin satisfacción, sin alegría, sin felicidad, sin propósito, sin recompensa. Y necesitamos pasar, para poder vencer esto, de una mentalidad de sírvame a una mentalidad de servicio. Voy a explicar esto. Ya voy a hablar un poco de esto. Se ha descubierto que la sociedad norteamericana en general, incluyéndonos a nosotros como latinos en esta sociedad, en medio de esta sociedad, resulta ser que al día de hoy está ocurriendo mucho lo que son estados de ánimos un poco depresivos, un poco de ansiedad, un poco de estrés, y se han venido haciendo estudios del por qué. Y resulta ser que el estilo de... Si me pueden ayudar, por favor, con ¿Aló? Sí, disculpen, parece que se quedó sin batería este micrófono. Y bueno, como les iba comentando, al parecer, lo que ha estado sucediendo es que esta sociedad se enfoca mucho en sí mismo, en el individuo, en la persona. Se enfoca muchísimo en el ego, en cómo voy a lograr las cosas, cómo las voy a alcanzar. Necesito tener una casa, un carro, necesito tener el teléfono de último momento, necesito tener lo mejor de lo mejor. Y cuando comenzamos a trabajar y a exigirnos, tratando de alcanzar el famoso sueño americano. Y muchas veces, si no conseguimos las cosas, o si nos autoexigimos demasiado, o si nos damos duro y nos autoflagelamos demasiado, podemos comenzar a entrar en la frustración, podemos comenzar a entrar en el territorio de que nada nos comienza a satisfacer, no logramos llenar esos vacíos, comienzan a haber algunos vacíos en nosotros, y es que no nos damos cuenta que nos estamos enfocando solo en nosotros. Solo vemos a nosotros mismos, nuestros propios retos, nuestras propias metas, nuestros propios objetivos, y por supuesto, si no logramos las cosas, comenzamos a sentir que poco a poco la sociedad nos va absorbiendo. También hay otro factor, también está el factor de lo que tiene que ver con la parte de... disculpen, perdí la idea, no se preocupen. Pero básicamente lo que les quiero decir es que cada vez que nos enfocamos en nosotros mismos, cada vez que estamos viendo solamente aquí al ser humano como individuo, como persona, nos frustramos. Comenzamos a hacer las cosas de una forma inadecuada, comenzamos a hacer las cosas de una forma sin sentido. Quería compartirles que actualmente el 63% de los estadounidenses se consideran cristianos. Pero déjenme darles un dato. Hace 10 años atrás, el 75% de los estadounidenses se consideraban cristianos. Entonces nos está dando unos datos donde hay una disminución, digamos, solamente es un 12% la caída. Pero es que estamos hablando que ese 12% representa aproximadamente 40 millones de personas. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Será que la forma en la que estamos llevando el mensaje no encaja? ¿Será que la forma en la que estamos viendo las cosas no está cuadrando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay muchas preguntas,
hay muchas interrogantes. Y quizás, parte de todo esto ha sido que solamente hemos querido ver a Jesús como Salvador. De hecho, al sol de hoy, en la cristiandad en general, se presenta a Jesús como nuestro Salvador, que vino a salvar a la humanidad de sus pecados, que vino a perdonar nuestros pecados. Pero poco se habla de Jesús como Señor. Y la palabra Señor implica muchísimas cosas. Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿qué significa realmente ser cristiano hoy en día? Dice que Lucas utilizó con más frecuencia para describir a los miembros de la iglesia primitiva, o sea, el término que Lucas utilizó no fue cristiano, sino que el camino. Ellos se identificaban anteriormente, todos los seguidores de Jesús, como los seguidores del camino. Y quizás algunos dirán, bueno, ¿cómo puede variar esto? Claro, hoy en día nos hacemos llamar cristianos y está bien, porque de alguna manera simboliza que seguimos a Cristo. Pero el término el camino nos habla de algo más profundo, nos habla de algo más allá. Porque ¿qué significa un camino? Un camino nos sirve ¿para qué? Para transitar, ¿cierto? Para nosotros llegar de un sitio a otro. Y la Biblia dice que Jesús es el camino. Quería preguntarte esto: ¿sabías que según la versión Reina Valera la palabra Salvador se usa solo 37 veces en lo que respecta al Nuevo Testamento? Pero para describir a Dios, la palabra Señor se usa más de 7,000 veces. ¿Será que esto nos dice algo? ¿Será que esto comienza a hablarnos de algo en particular? Claro que sí, aquí hay algo interesante. Y muchas veces hacemos más énfasis en presentar a Jesús como Salvador, pero pocas veces presentamos a Jesús como Señor. Y realmente es aquí donde está la clave. Porque cuando entendemos que Jesús es nuestro Señor, es cuando tú y yo medimos nuestro compromiso con Él. Significa que Jesús tiene el señorío. Señorío significa autoridad. Y yo quisiera preguntarte: ¿realmente Jesús tiene la autoridad sobre nosotros? ¿Realmente Jesús tiene la autoridad sobre nuestras vidas? Amén. Amén. No se asuste. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y continúa diciendo más adelante: nadie llega al Padre si no es por medio de ¿quién? Del Hijo. O sea, Él es el camino, Él es el acceso, Él es la puerta de entrada a todo lo que Dios tiene preparado, a las cosas que Dios preparó de antemano, al propósito, a la razón de ser. Jesús es el camino. Y sabes que cuando muchas veces tú y yo entramos por Jesús, damos los primeros pasos y lo tenemos como Salvador. Y eso es maravilloso, eso es espectacular. Estamos hablando que en Él tenemos vida eterna. Amén. Sin embargo, la cosa no queda allí, no queda en que solo nos rescató y nos salvó. La cosa va más allá. Por lo tanto, hay un camino. Ser cristiano no es solo un conjunto de creencias a las que nos adherimos. Bueno, hay una serie de creencias, esto y aquello, sí, un patrón, sino un llamado a seguir el camino. Y vamos a ir profundizando durante las próximas semanas en este tema de un corazón de servicio, porque allí es donde está la clave. Fíjate, seguir el camino de Jesús sin importar a dónde te lleve. Porque a veces decimos: ya va, Jesús, ¿por dónde me vas a llevar? No, tengo que perdonar. Ahí está la cosa difícil. Oh, que tengo que tener dominio propio. Bueno, tú sabes que no es tan fácil como la cosa pinta. Que tengo que ser más obediente. Si ni a mi mamá le hago caso. No sé, tantas cosas que pueden pasar. Pero Jesús como camino va a representar realmente para nosotros la oportunidad de tú y yo transitar y aprender de Él. Yo quisiera que vamos a lo siguiente. Hay un detalle aquí, y es que esto indudablemente nos lleva a esta palabra servicio. Ver a Jesús significa ver el servicio. Ver el camino significa ver
a un siervo, a un servidor. Y ahí hay un molde, ahí hay un camino, ahí hay un transitar por el cual Jesús nos invita. Piensa lo siguiente: servicios son el conjunto de acciones que se hacen y se producen en favor y beneficio de alguien, permitiendo experimentar al que recibe el servicio la satisfacción de sus necesidades, creando un ambiente de ¿qué? De bienestar y plenitud. ¿Será que Jesús nos sirvió a nosotros? ¿Será que Jesús se mostró como un siervo? Amén. Eso lo vamos a ir viendo. Servir también significa estar al servicio de alguien. ¿Será que Jesús estuvo al servicio de nosotros? En dar su vida en nuestro rescate, en hacer todo lo que hizo por amor a ti y a mí. Yo creo que sí. Definitivamente es un sí mega gigante. Por lo tanto, nuestro mayor ejemplo es Jesús. Aunque sabemos que esto es simplemente una imagen que representa, entendemos que Él, Jesús, es nuestro mayor ejemplo. No hay un ejemplo más grande relacionado al tema del servicio que Jesús. Quiero hacer una pausa aquí. Debo decirles que íbamos a iniciar 5 semanas de una serie distinta, pero Dios puso fuertemente en mi corazón, lo sentí muy fuerte, el hablar del servicio. Porque si no comenzamos por entender lo que hizo Jesús hacia nosotros, difícilmente nosotros vamos a poder transitar esta ruta entendiendo este principio. Tenemos varios pasajes. Cuando observamos la vida de Jesús, sus hábitos, sus palabras y sus acciones, vemos que el camino de Jesús es convertirse en siervo. Así fue el camino de Jesús. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 28. Dice: el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lucas capítulo 22, verso 27 dice: porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que le sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Uy. Ay, me dolió. Gloria a Dios. Vamos a ir descubriendo, porque en los siguientes minutos vamos a ir tocando algunos tópicos claves en lo que tiene que ver con esto del servicio. Primero que nada, vamos a tener en cuenta la humildad de Cristo. ¿Será que nuestro Señor fue humilde? Y humildad no tiene que ver con pobreza, como muchas veces nosotros creemos. Él es humilde, él es un pobrecito. No, Señor. Puede haber gente pobre que no es humilde. Así que eso no tiene que ver nada con economía, no tiene que ver nada con eso. La humildad tiene que ver con una actitud, y lo vamos a ir descubriendo. Jesús no se quedó solo en palabras. Nos mostró lo que era ser un siervo. No solamente enseñó como maestro, sino que Él fue a las acciones, fue un poco más allá, fue un poco a mostrar cómo nosotros podemos seguirlo. Juan capítulo 13, verso 14 al 15 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo les he hecho. Es decir, que no se quedó en palabras. Toda la enseñanza, todo lo que le dijo durante un ministerio de 3 años aproximadamente, no se quedó solamente en palabras que se las lleva el viento. Porque de paso, las palabras de nuestro Señor no se las lleva el viento, sino que permanecen y permanecen para siempre. Pero la cosa no quedó aquí, sino que nuestro Señor se fue a las acciones, se fue al día a día, ahí en el diario caminar, allí donde tú y yo estamos en el trabajo, ahí donde tú y yo estamos en la casa, estamos haciendo oficios, estamos haciendo tareas, nos estamos preparando para hacer una cosa, otra cosa, las diligencias.
nos relacionamos los unos con nosotros, con nuestros familiares, esposas, esposos, hijos, sobrinos, nietos, amigos. En fin, cantidad de personas nos estamos relacionando. Por lo tanto, este principio de servicio tenemos que trasladarlo necesariamente a nuestra vida, pero en el día a día, no en el domingo que se queda acá, sino que podamos trasladarlo a cada instante. Así que necesitamos, y les digo, amoldémonos a Cristo. Cristo es el molde. Yo recuerdo que cuando era niño, iban a hacer un pastel o iban a hacer una torta, mi mamá decía, pásame el molde. Le dirán un molde. El molde. Yo estaba pequeño, para mí esa palabra como que no encuadraba. Hasta que me di cuenta que es que el molde tiene una figura por donde va a quedar el resultado final del pastel y de la torta, que es redonda. Pero después más adelante me di cuenta que no solamente habían figuras redondas, sino que habían otras características y otras figuras. Por ejemplo, el de los ponqués o los ponquecitos, si ustedes se dan cuenta, tiene hasta unas figuritas donde encaja. Usted cuando le quita el plástico o el material que es como de papel al ponquecito, queda una figura marcada, pero queda bien bonito, ¿cierto? Y así como eso hay tantos tipos de moldes, de corazón, de flores, de esto y aquello. Por lo tanto, la función de ese molde es ajustar las dimensiones de lo que se quiere moldar al tamaño del molde, a esa forma, esa figura. Es decir, convertir, transformar algo que de pronto puede ser cuadrado en algo que pueda ser triangular, algo que pueda ser redondo en algo que pueda ser en forma de estrellas, y así sucesivamente. Amoldémonos a Cristo, amoldémonos a Jesús. Hay un pasaje que va a ser nuestro pasaje central en todas las próximas semanas y que nos va a inspirar, y lo vamos a ir detallando parte por parte para lograr comprender y entender la descripción más detallada de Jesús como siervo. Yo quisiera que este pasaje, debo decirles que es uno de mis pasajes favoritos. Fue uno de los primeros pasajes de la Biblia que yo aprendí, y quiero que ustedes también tengan la oportunidad de aprendérselo, pero aprendérselo de memoria, porque que se pueda convertir este pasaje en una columna para nosotros como creyentes. Se encuentra en Filipenses capítulo 2, verso del 5, verso desde el 4 al 11. Sin embargo, lo vamos a estudiar desde el 5 en adelante, pero yo dije, vamos a estudiar el verso 4 también. Le añadí un verso más. Bueno, no, yo no lo añadí, ya está escrito, pero quiero decir, incluí en el estudio que tomemos en consideración este verso, el verso 4, que dice: no mirando cada uno por lo suyo propio. Ay, papá, ya comenzamos ahí, primer latigazo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por eso que este pasaje es clave, porque te está diciendo, no viendo cada cual lo suyo propio, es decir, lo mío, que mencionábamos al principio, la problemática de Estados Unidos, donde se enfoca este país en nosotros mismos, donde se enfoca este país en el yo, en que yo lo logro, yo lo alcanzo, yo me empodero, yo voy, yo, el yo. Pero dice el apóstol Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Ya va, apóstol Pablo, tú me estás diciendo que no me enfoque tanto en lo mío. Ajá, eso mismo. Ok. Sino cada cual también por lo de los otros. Verso 5. Haya pues en vosotros, es decir, en ustedes o en nosotros, este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y ese verbo también dice como algo que arrebatar, o que algo que tomara la fuerza, o algo para agarrárselo para sí mismo. Cristo no lo hizo, que lo pudo haber hecho pero no lo hizo, sino que se despojó, se quitó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Marqué esta palabrita para que nos quedara ahí la idea. Tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo. Ay, papá, yo no me humillo a nadie. Yo humillarme, jamás. Jesús es Dios. Y mira lo que hizo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo creo que después de este pasaje ya yo no tengo que predicar más nada. Qué fuerte, ¿no? Cómo este pasaje nos da, justamente como dicen nuestros hermanos mexicanos, en el mero centro. Ahí en el mero, ahí no da, en el orgullo. Así que durante las próximas 5 semanas vamos a descubrir que en este pasaje encontramos lo siguiente. Por favor, vamos a ver el día de hoy lo que es nuestra primera semana. Vamos a hablar sobre la actitud. La segunda semana vamos a hablar de la disponibilidad. La tercera semana vamos a hablar de la acción. La cuarta semana vamos a hablar de la habilidad. Y la quinta semana vamos a hablar de la ambición, que no tiene que ser nuestra ambición, por cierto. Claro, tiene que ver con que nuestra verdadera ambición es hacer lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? Vamos con lo siguiente. Así que vamos a estar empezando por lo que es la actitud. ¿Pero qué será la actitud? Es una disposición mental y espiritual del individuo para actuar a favor o en contra de un objeto definido. Debo decir que a mí me sorprendió la cantidad de definiciones que hay con respecto al tema de la actitud. Fui a buscar la definición y me conseguí. Yo decía, wow. Y sobre todo desde el punto de vista de los psicólogos, una cantidad de definiciones de los psicólogos, los estudiosos de la conducta humana, etcétera, etcétera. Pero esta fue la que más me llamó la atención. Es una disposición mental y espiritual del individuo para actuar a favor o en contra de un objetivo definido. Nótese que es para actuar a favor o para actuar en contra. ¿Cuál es tu actitud? ¿Para actuar en favor de Cristo, de la voluntad de Dios, o para oponernos a ella? Por supuesto, para actuar en favor de nuestro Dios. Amén. Amén. Continuamos. Dice entonces Filipenses en la versión de Reina Valera, y voy a mencionar 3 versiones para que la idea podamos observarla más claramente. Dice esta primera versión: haya pues en vosotros. ¿En quién? En nosotros. Tenemos que incluirnos a todos ahora en esto. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es imposible tener un sentir. No sé si lo tengo en la siguiente. Dice la siguiente frase. Ok, tengo los versículos. Pero les digo algo. Aunque Pablo nos llama a tener el mismo sentir. No, vamos atrás, disculpa. Vamos a la otra versión. A la versión NBI. Aunque Pablo nos llama a tener el mismo sentir que Jesús, en otras traducciones, en vez de usar la palabra sentir, usan la palabra actitud. ¿Y dónde aprendemos acerca de esta actitud de Jesús? No hay otra manera que tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ver a nuestro Señor, tenemos que sentir, tenemos que ver como Él ve. Fíjense entonces ahora Filipenses capítulo, este mismo versículo, pero en otra versión dice: la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? Como la de Cristo Jesús. En NTV dice: tengan la misma actitud, usa el mismo término, actitud, que tuvo Cristo Jesús. Por lo tanto, queda claro, el apóstol Pablo nos está invitando a tener la misma actitud que Jesús. Pero no hay otra manera de tener la actitud de Jesús sino sintiendo como Él sintió, poniéndonos en el lugar del Señor. Y no es que pretendamos ser Señor, no, es que tomemos su ejemplo y lo adaptemos a nuestras vidas. Es imposible
tener un sentir como el de Jesús sin pensar en Jesús y como Jesús. Así que, ¿qué vemos cuando miramos a Jesús? Yo quisiera preguntarte, ¿qué ves tú cuando miras a Jesús? Si alguien puede decir algo, diga amén o diga una palabra. Quiero preguntarte, ¿qué ves cuando miras a Jesús? Amor. Amor. Paz. Paz. ¿Alguien más? Calma. Calma. Humildad. Humildad. Bondad. Bondad. Y aquí se nos iría toda la tarde describiendo las cosas maravillosas de nuestro Señor. Yo quisiera comenzar con esta que dijo el hermano. Lo que vemos en Jesús es amor, porque del amor se desprende todo lo demás. De ese amor se desprende su bondad, de ese amor se desprende su humildad, de ese amor se desprende todo lo que Él hizo por nosotros. Muchas personas pueden citar Juan capítulo 3, verso 16, el famoso pasaje, porque nos podemos sentir realmente que en estos versos nos podemos sentir amados. Creo que lo mencioné la semana pasada. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que todo empieza por el amor. Porque de tal manera, decíamos la semana pasada que hablamos sobre el amor, dijimos que era un amor ágape, que es un amor incondicional. No hay condiciones, no hay limitaciones, no hay, bueno, sí, de repente, si tú te portas así, yo te doy esto. Si tú haces esto, yo te doy aquello. No tiene que ver con un Dios castigador. Que recuerdo que, por cierto, bastante me decían cuando niño, mira, no haga eso porque Dios lo castiga. Y yo crecí creyendo en un Dios castigador, creyendo en un Dios que yo hacía algo y me mandaba al infierno. Así crecí. Porque decía, pórtese bien, porque si no, Dios lo va a castigar. Y cuando vas a ver, crece con un temor y un pavor. No eduquemos a nuestros hijos de esa manera, porque Dios es amor. Y aquí lo demuestra, porque de tal manera, o sea, fue la magnitud más grande, sin condición, sin límites, sin poner barreras, sin ponerte, fronteras, te amó. Y por aquí comienza todo. Mira, Jesús no dejó de servirnos por nuestra condición. Es decir, que ni siquiera el pecado, ni siquiera nosotros ser unos pecadores, ni siquiera nosotros que no merecíamos nada, porque de verdad no merecíamos el regalo de parte de Dios. Nosotros los seres humanos hemos acabado con este planeta. Nosotros los seres humanos hemos sido egoístas. Nosotros los seres humanos hemos hecho las cosas mal y tenemos que reconocerlo. Hemos guardado resentimiento en nuestros corazones. Hemos actuado los unos contra los otros. Hemos caído en terreno de crítica, de chisme, de mentira, de falsedad. Y cuando vemos todas estas cosas, nos entristece, ¿no? Pero ¿sabes qué? Jesús no dejó de servirnos por nuestra condición. ¿Acaso Jesús no sabíamos todas las cosas que hemos hecho? ¿Acaso Él no sabía que tú y yo éramos unos pecadores y que no merecíamos nada más? Por supuesto que sí lo sabía. Pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No fue que bueno, vamos a ver, si tú te portas bien, yo muero por ti. Si tú haces las cosas bien, yo muero por ti. No. Haciendo las cosas mal, siendo aún pecadores, la humanidad entera caída y destrozada como está, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así que quitémonos esa imagen de un Dios que está perpetuamente enojado con el hombre. Eso no existe. No existe tal cosa. Ciertamente Dios trabajó con el hombre en el pasado, intentó de que el hombre obedeciera a sus principios, intentó dejarle una ley y no hubo manera. La ley lo que hizo fue mostrar el pecado. Simplemente al mostrar la ley es facilito, porque si usted no sabe lo que es correcto de lo que es incorrecto, usted necesita una vara, una ley, una regla para saber lo que está bien y lo que está mal. Eso fue lo que hizo Dios, ponerla, a ver si el hombre podía obedecer, y no fue capaz el hombre
por sus propios medios de obedecer absolutamente nada. Así que decimos, por lo tanto, el servicio del cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. El amor es más que un sentimiento. Cuando amamos a los demás, cuando usted ama, usted desea ayudar. Cuando usted ama, usted desea servir. Cuando usted ama, usted desea hacer lo que sea. O me equivoco aquí, las madres. ¿Cuántas madres se han despertado a las 5 de la mañana para darle alimento a sus hijos? ¿O cuántas madres se han trasnochado por amor a sus hijos? ¿O cuántos padres han hecho sacrificios laborales fuertes de meterse en el barro, de meterse en la lluvia, de meterse, sabrá Dios dónde, para darle sustento a sus hijos? Y no solamente a nuestros hijos, lo hemos hecho con cualquiera, hasta un hermano, un amigo. Hemos hecho cosas por amor. Por lo tanto, necesitamos ver esto. Y esto nos lleva necesariamente a vencer la mentalidad del hombre. Necesitamos vencer esta mentalidad del mundo. Necesitamos vencer esta mentalidad egoísta. Así como Cristo se despojó, tú y yo necesitamos despojarnos del viejo hombre. Necesitamos separarnos. Y esto es algo que Dios nos lo pide, pero que no lo hagamos porque nos va a castigar, porque nos vamos a ir para el infierno, porque sino que lo hagamos por amor. Porque ya nos salvó, ya nos rescató. Así que estamos llamados a ser practicantes de estas buenas obras. Quiero citar este pasaje que dice Mateo 20:20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. ¿Los hijos de quién? De Zebedeo. ¿Quién se acercó? La madre. ¿A quién se acercó? A Jesús. Dice, la madre se acercó con los hijos de Zebedeo, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Se postró y le dice lo siguiente. Él le dijo, ¿quién? El Señor. ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Por qué podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y dice, cuando los 10 oyeron esto, ¿qué cosa? Esto que estaba pasando, esta petición de la madre, cuando oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos de los hijos de Zebedeo. ¿Cómo es posible? Estamos hablando que son entre los escogidos, los apóstoles. Y dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, como queriendo decir, ven acá. ¿Están oyendo esto? No, vengan acá toditos, ven acá. Fulanito, Pedro, véngase. Juancito, véngase, vamos a hablar de este tema, porque esto es importante que ustedes lo sepan. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Verso siguiente, mas entre vosotros, es decir, entre ellos o entre nosotros, porque ahora esta palabra sí nos cae a nosotros, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vamos un segundo a la parte de atrás. El que quiera hacerse grande entre nosotros tiene que ser nuestro ¿qué? Servidor. Nuestro servidor. La palabra en griego que aparece ahí es diáconos. Tiene que ver con servicio, con ser un servidor. El verso siguiente dice, y el que quiera ser el primero, o sea que ya no solamente que quiera hacerse el más grande, ahora que sea el número uno. El que quiere ser el número uno. Ok, muy sencillo. El que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, pero ya se traduce como siervo.
Pero el verso que aparece en griego es esclavo. La palabra en griego es doulos. ¿Quieres ser el número uno? Bueno, conviértete en un esclavo. ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Estamos vivos o no estamos vivos? Será vuestro siervo o esclavo, porque la palabra que aparece es doulos, esclavo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es nuestro Dios. No la puso difícil, nos puso la vara bien alta. Ustedes quieren serlo. Está bien, muy sencillo. La fórmula es mágica. ¿Quieres ser el más grande? Sirve. ¿Quieres ser el número uno? Hazte esclavo. Ahí está, sencillo. Pero nosotros no somos así. Bueno, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que impulsa tu servicio en este mundo? Analizando, procesando, logrando digerir esta palabra tan fuerte para nosotros como creyentes, donde Jesús nos invita a transitar por su camino, donde Jesús dice: yo soy el molde. ¿Quiere pasar? Entra en mi molde. Estas son mis características. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que impulsa tu servicio en este mundo? Vamos a la siguiente. Así que, ¿cuál será nuestro impulso? Número 1, si es para marcar un checklist y ganarnos el favor de Dios, es decir, bueno, sí, Señor, lo hice, me estoy ganando tu favor, quiero decirte que te agotarás. Te vas a agotar. Pero si es porque te sientes obligado, es que tengo que hacerlo, porque yo soy un hijo de Dios, tengo que servir, terminarás exhausto. Pero si es porque estás tan agradecido con Dios, si entiendes que Dios ha descendido a resolver tu caos y que se rebajó a elevarte a una nueva vida, y logras comprender esto y logras tener un corazón agradecido, entonces tendrás suficiente combustible para servir todos los días de tu vida. El estar agradecido con Dios es el combustible. Cuando usted hace las cosas porque Dios ya nos amó, porque Dios hizo lo que hizo, usted comienza a amar, usted comienza a caminar, usted comienza a transitar y dice: no, pero es que yo necesito un combustible. El detalle es que si tú y yo tenemos el combustible errado, vamos a fracasar. ¿Cuál combustible le estás poniendo a tu carro? ¿Te estás marcando el checklist para ver si vas para el cielo? ¿Para ver si haces las cosas bien? ¿Para ver si te puedes ganar el favor de Dios? ¿Hay manera de que nos ganemos el favor de Dios? Déjame decirte que no, porque ya Él pagó el precio. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por amor a ti y a mí. Por lo tanto, si lo haces con esta fórmula, te vas a agotar. Si lo haces por obligación, que tengo que hacerlo, que yo tengo que hacerlo, que tengo que hacerlo porque soy un cristiano, yo soy un discípulo de Cristo, golpe de pecho, te vas a quedar exhausto. Tampoco es la gasolina correcta. Así que usemos el combustible del agradecimiento. Usemos y tengamos un corazón agradecido, un corazón contento, un corazón que dice: quiero y necesito tener un corazón de siervo. Salmo 102 dice: sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cantos de júbilo. Quiero decirte que esa palabra sirvan al Señor con alegría, en otras versiones la dicen adoren al Señor con alegría. Por lo tanto, concluimos que servir y adorar es lo mismo, están conectados. Cuando tú sirves, tú adoras a Dios. Cuando tú sirves, tú muestras el amor de Dios. Cuando tú sirves, tú dices, te sientes en plenitud, te sientes lleno. Y esta es una de las primeras fórmulas que vamos a comenzar a trabajar para poder comenzar a salir de este cansancio. Sal de ti mismo, sal de tu mundo y comienza a ver el mundo de los demás. Amén. Quiero decirte algo. Hace un tiempo atrás atravesé fuertemente, hace como 6 años, pasé por un proceso de ansiedad. No se lo deseo a nadie, es muy incómodo la ansiedad.
Pero quiero decirte algo, el problema en parte de mi ansiedad era que me estaba viendo a mí todos los días, con mi problema, con mi situación, yo, y no estaba viendo afuera. Hasta que me di cuenta que necesitaba ver a mis hijos, hasta que me di cuenta que necesitaba ver a mi esposa, hasta que me di cuenta que necesitaba sacar la mirada de mí y ver a los demás. ¿Quieres salir de la ansiedad? Mira a los otros. No te sigas viendo a ti mismo, porque te vas a frustrar, te vas a cargar, no vas a salir de esa situación, o te va a costar salir. Deja de verte a ti y comienza a ver a los demás. Mira dónde está la necesidad y la oportunidad de servir. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Y con esto quisiera que terminemos. Yo quisiera que no vean esto como un regaño, por favor, sino como quiero inspirarlos. Quiero que ustedes sientan la necesidad de servir al Señor con un corazón de adorador. Que ustedes puedan sentir la necesidad de decir, necesito servir, pero por agradecimiento, porque me sale de lo profundo del ser. Estoy tan agradecido. Dios ha sido tan bueno conmigo. Dios ha sido tan maravilloso conmigo, que necesito ahora sí dar estos pasos